Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Club Bienestar TV. Vamos hoy día a tener un invitado muy especial. José Pablo es diplomado en sanación pránica y también coach en múltiples disciplinas, así que le damos un fuerte aplauso y una gran bienvenida. José Pablo es un alumno destacado en sanación pránica que ha estado trabajando ya permanentemente en la integración de coach con sanación pránica en distintas vertientes, así que nos va a explicar un poquito cómo ha sido su experiencia de integración en estas disciplinas, de manera de poder ver cómo el efecto en los pacientes también se incrementa cuando incorporamos distintas disciplinas. Cuéntanos, José. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy contento de tenerte acá. Tenerme acá. Sí, la verdad es que mi llegada a la sanación pránica fue un descubrimiento, yo diría milagroso en su momento, muy bonito, porque yo haciendo coaching, en esta lucha de salir de la consultoría empresa y llegar a las personas, me topé con barreras de los pacientes. De repente estaba haciendo, que en ese tiempo más que pacientes eran consultantes nomás, coaches, y llegaba a puntos donde como que no habían herramientas que me permitieran entrar, las personas se cerraban, y un día en una disciplina particular de coaching había que proyectar energía, y yo sin saber mucho de energía hice el ejercicio y pasaron cosas increíbles. La persona se abrió, hubo personas que entraron en estados de reflexión profunda, como sin razón, y dije tengo que aprender de energía. Y fue cuando nosotros nos conocimos, yo hice el diplomado y profundicé en sanación pránica, y hoy día cuando aplico psicoterapia pránica en conjunto con el coaching, los resultados realmente me han volado la cabeza. Ha sido precioso ver cómo las personas logran sanarse, y en especial me he ido especializando en una parte importante de lo que yo hago en mi práctica con adolescentes, niños y adolescentes, pero sobre todo adolescentes, entre los 13 y 23 años más o menos. Perfecto. A pesar de que hay algunos sobre 20 que creen que no son adolescentes, la biología dice otra cosa. Hasta de 40 y tantos tenemos algunos aspectos. Sí. Bueno. Oye, José, una pregunta. Claramente, bueno, la psicoterapia pránica es una herramienta de trabajo 100% energético en la manera de generar el cambio y la transformación. Independiente que haya un motivo de consulta, un deseo terapéutico, claramente la intervención es energética. ¿Cómo el coaching hace un aporte a tu trabajo en psicoterapia pránica? ¿Cuáles son principalmente las variables que tú sientes que han incrementado la posibilidad de lograr mejores resultados? Mira, déjame mostrártelo desde el punto de vista de una de las disciplinas de coaching, que por ejemplo la PNL. Yo cuando me formé en PNL, programación neurolingüística, lo que veía que había mucho trabajo de imaginería, donde se entraba en mucho intencionar con el pensamiento, entraba un poco al subconsciente, como que apretar botoncitos subconscientes, que hacía que las cosas pasaran mágicamente. Y así todavía ciertas barreras. Cuando empecé a aprender más de la energía y sanación pránica, me di cuenta que había formas de llegar a esas barreras y eliminarlas o desintegrarlas. Lo que a mí me pareció, desde el punto de vista en ese minuto, sin tener el conocimiento absoluto, así como magia. Claro. Y en la práctica se da eso. Es decir, bueno, hoy día sabemos que, o la nombramos como pensamiento, entidades de pensamiento, que al desintegrarlas desaparece ese impulso de mantener ciertas conductas o la incapacidad de expresar ciertas emociones y fluye. Y es como eliminar barreras, sacar toda la mugrecita, reparamos, tenemos el campo arado, y las herramientas del coaching permiten que la persona además sepa qué hacer, ya que estoy bien, ya que estoy en esa, además de esta conexión como profunda con sí mismo. Entonces muy interesante, porque hasta aquí además es solo el trabajo energético y de coaching, sin entrar en el mundo de la espiritualidad de cada persona, donde entramos en un salto aún mayor, pero eso ya es un tema más individual de cada persona.
Pero, ¿Y el coaching, José Pablo, te da como una estructura de dirección del proceso terapéutico? ¿Qué sentís que el aporte en términos como no sé, de conducción o finalmente de generar un resultado con la psicoterapia pránica? O sea, de partida los coaching en general uno parte con un objetivo, uno no hace coaching como a ver qué pasa. En general el consultante de coaching quiere lograr algo, quiere encontrar trabajo, quiere resolver un tema emocional particular, una relación, por ejemplo, con el papá, la mamá, o un niño que está con problemas en el colegio, tiene bullying, y lo primero que uno hace es articular ese objetivo. Y en base a ese objetivo, uno hace el trabajo para que se logre. Entonces las terapias de coaching son cortas, no son largas. Uno no aspira a tener más de 8 sesiones en general para resolver un tema. Casi siempre son menos. Yo siempre digo como le están, mira, 8 o 10 sesiones, pero vamos viendo el proceso, pero al final 4 o 5, y es como que yo cierro el proceso. Perfecto. Los pacientes de repente dicen, no, pero ¿cómo? Y te dicen, mira, si tú crees que me necesitas, llámame de nuevo. No me llaman más porque está resuelto efectivamente el tema. Y cuando tú resuelves ese tema, suelen resolverse muchos más. Entonces es muy interesante porque el coaching te da el direccionamiento para lograr la resolución de ese objetivo, pero el proceso siempre es integrado al final del día, y la sanación pránica permite, en conjunto con esa estructura, que esa integración sea además permanente en el tiempo. Perfecto, y eso para mí ha sido, por eso digo que me ha volado la cabeza, porque he visto personas que han transformado su existencia, y vinieron porque querían encontrar trabajo, y hoy día encontraron trabajo, pero además encontraron un sentido en sus vidas. Y eso a mí me genera, me emociona ser testigo y poder acompañar a las personas en eso, porque además uno es eso, un acompañante, no es el sistema, es el que trabaja, el sistema energético de la persona y el sistema en todos los recursos que tiene disponibles. Y eso ha sido muy bonito verlo. Oye, me decías que tu trabajo con adolescentes era el que te estaba nutriendo principalmente el alma en este momento. ¿Cómo ha sido esa dimensión de trabajo de coaching mezclado con sanación pránica? Sí, ha sido loco porque la verdad es que los adolescentes llegaron como de regalo, no era algo que yo tenía. Yo estaba trabajando más con adultos, tenía esa mirada, pero siempre enganchado bien, en general con los adolescentes, con mis pares, con los adolescentes y con la gente joven, en términos de la conversación, más que de como que yo sea muy joven, sino que es como, al parecer, se sienten escuchados. Entonces, y a mí me interesa escucharlo. Entonces hay una reciprocidad en la conversación muy interesante y se abren los canales. Entonces yo empecé a tener conversaciones y resulta que empezaron a pasar cosas y los papás escuchaban esto de que yo hablaba, de que yo contaba experiencias. Oye, ¿y podí trabajar con mi hijo y qué sé yo? Pero ahí tú trabajás con... Y empezaron a llegar. Entonces he trabajado efectivamente con niños, hice algunos experimentos con otras pedagogías intentando integrar, hasta que llegué a lo que tengo hoy día, que sigue en evolución, digamos, pero es acompañar en las distintas etapas, no sé, 13, 14, 15 años, tiene que ir con socialización, autoestima, etcétera. 16, 17, 18, decisión de carrera, ¿qué quiero hacer con mi vida, ¿no es cierto? 23, 21, 22, 23, egresando, buscando, incluso hasta, bueno, tengo algunos adolescentes de 25, 26, 27 también. Están buscando que consolidarse como adulto, consolidar, en el fondo cerrar la adolescencia y consolidarse como adulto, porque además hoy día en la estructura social que tenemos hoy día hay grupos de adolescentes que permanecen con sus padres mucho tiempo y les cuesta cortar ese cordón, a pesar de que se sienten muy grandes y autónomos, pero al final del día no se sienten con las armas, y incluso viviendo solos se sienten muy dependientes y a veces no son capaces de verlo con claridad. Y en estas conversaciones surgen, y yo diría que hay 3 temas como fundamentales que aparecen en los adolescentes. Uno tiene que ver con la conversación de propósito. De hecho lo conversaba con tu productor mientras esperábamos hace un rato. La presencia del concepto del propósito. Hoy día se conversa poco de eso porque el otro tema es que no está permitido no estar bien. Por lo tanto, cuando yo no estoy bien, no lo hablo, no lo converso porque no está permitido. Hoy día todo tiene que ser perfecto, tecnológicamente, que la influencia hoy día de que todo se corrige entonces como que si sale mal, aunque sea un detallito, está pésimo. Entonces eso lleva a que los adolescentes no conversan sobre para qué se levantan en la mañana. Claro que sí. ¿Qué es lo que hace que yo tenga ganas de ir a hacer lo que tengo que hacer?
Y esa es una conversación que cuesta, porque efectivamente es como que le tirara ahí un garabato, así como... el propósito dice, pero ¿por qué yo tengo que pensar en eso? Y si me queda tanto tiempo. Y no se dan cuenta que estos son como cumbres escalonadas que uno va recorriendo en la medida que va madurando, que va creciendo, que la vida se va enriqueciendo. ¿Cuál sentís tú, José Pablo, que es el obstáculo que genera el no conectarnos con el propósito en general? Bueno, el propósito lo que nos da es dirección y sentido. Cuando yo no tengo propósito, lo que hago es dar palos de ciego, en la sensación de estar ahí moviendo el agua, moviendo para todos lados, claro. Y es como mi papá decía, atajo en el agua, que es como claro, no ocurre nada, no pasa nada con mi vida, y yo siento que hago y no avanzo. ¿Y tú sientes que es una experiencia que viven los jóvenes habitualmente? ¿Una sensación de yo me he encontrado con eso. Los espacios de formación han disminuido en los jóvenes más chicos. Antes no había más. Esto es, voy a hacer un juicio de lo que me ha tocado observar. Menos espacios de formación personal y comunitario, de conversación, y más énfasis en la cosa como académica, cognitiva y desarrollo. Entonces, no tienen conversaciones respecto de sus emociones, salvo cuando están sobredimensionadas o sobrepasadas. Claro que sí. Y es como para controlarla y bajarla. O sea, hoy día me llegan, la mitad de los cabros me llegan empastillados. Claro, y con problemas, son chicos problemas, digamos. Mira, ayer escuchaba, me topé con una psiquiatra, porque hoy día yo creo que ayer hay un grupo de psiquiatras, por lo menos en España hay un movimiento de un grupo de psiquiatras que están abogando como por volver un poco atrás del empastillamiento. Sí, acá en Chile también, ¿eh? Sí, que bueno, para que vayamos, porque ¿qué ocurre? Que una persona le hacen un diagnóstico y eso se transforma inmediatamente en un tamponamiento de cualquier cosa, porque una vez que tú tienes el diagnóstico, tú tienes un problema y el problema es tuyo. Claro, como una identidad finalmente No, y el problema es tuyo. Claro. No es un problema social, no es un problema... Tú tenías un problema y tenés que resolverlo, y tómate esta pastilla para resolverlo, y ve que así. Entonces búscate libros de autoayuda y individualizan y aíslan a la persona. Y además, la historia que hay detrás de esto, porque nadie le pregunta a alguien que tiene este famoso TDAH, que hoy día son todos TDAH, ¿qué es lo que le ha pasado que llegó a este estado? Claro. ¿Qué es lo que ha...? Porque genéticamente no está en la estadística que todos tengan tanto... Entonces tú decís, ¿qué hace que tú llegues a esos estados? Cuando tú averiguas eso, cuando tú sanas ese camino, ese recorrido, de repente las personas de un día para otro dejan de ser. Claro. Obviamente hay personas que requieren medicamentos, obviamente hay personas y existen las patologías. Pero en los volúmenes que estamos viendo hoy día es porque además las personas están buscando identidad por esta crisis de propósito y de sentido en una patología y no en los recursos que tiene, las capacidades que tiene. Y eso se da desde muy jóvenes a partir de la adolescencia, donde un niño se enoja y tiene una crisis de rabia y los papás no saben qué hacer, pero además le dicen que eso no puede ser. Y es difícil porque los papás también hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces a mí me toca mucho trabajar con los papás a veces en terapia paralela con ellos. Abordas al adolescente pero también al papá para que pueda dialogar con su hijo y acompañarlo como papá y no como profesor, como sermonero, como que es lo que hacemos todo al final. Claro que sí. Es un 80-20 igual. Así es. Oye, ¿tú sentís que es necesario como un cambio en la manera de enfrentarnos a la enfermedad psicológica, a la manera de integrar a lo mejor la medicina ortodoxa, como tú bien decís, la psiquiatría, como una necesidad social, cultural? Total. O sea, yo tengo muchos amigos psicólogos, muchos son sanadores pránicos, otros no, otros son anti cualquier cosa media esotérica o que lo harto amigo médico, qué sé yo, y lo que yo me he dado cuenta que lo que enriquece esto es la sinergia, la capacidad, exactamente, la capacidad de tener conversaciones y generar programas donde trabajemos juntos. No, porque en el fondo yo siempre digo, lo que yo hago es complementario. Yo no tengo la panacea de decir, yo te voy a sanar, no. Yo no hago eso. Yo lo que te digo es, yo te puedo ayudar. Si tú estás haciéndole terapia a un niño y lo tienes empastillado o cualquier otra, yo puedo complementar. ¿Para qué? Para que tome menos dosis, para que los resultados lleguen antes y para darte miradas que tú no estás teniendo porque estás sesgado. Así como yo me sesgo con otras cosas, entonces en conjunto podemos multiplicarnos. Y eso yo creo que hoy día está pasando
más lento de lo que yo quisiera, pero es difícil generar esas alianzas, salvo que la persona decida hacer el camino, digamos. Y claro, hay mucho, como te digo, bueno, tú has entrevistado probablemente psicólogos, sanados, médicos y otros que hacen y complementan, pero como política social, como mirada social de la medicina, creo que eso, bueno, yo creo que va a ser la medicina del futuro, digamos, de mirar la integración, porque somos seres mucho más integrales y dejar de fijarnos solo en lo que es palpable, porque cuando hablamos de emociones es un intangible, no es algo palpable, y además se expresa y se valora desde el juicio que hacemos de la explicación de la emoción, porque ni siquiera podemos pasarte la emoción para que tú sepas lo que yo estoy sintiendo, y eso tiene historia, tiene etcétera, etcétera. Oye, una cosa, tú me hablabas ahí en tu experiencia, una de las cosas que estás viviendo en un adolescente era la dificultad de encontrar el propósito. Ese era uno de los temas, sí. Habría esta como conversación, ¿no? ¿Cuál es el segundo tema, tal vez? El otro, lo que dije, que no es posible no estar bien. Eso a mí me llama mucho la atención, que los niños sufren mucho, y aquí hablo niños, porque me han llegado también un par de niños entre 9, 10 años también, que no pueden equivocarse. Como que no pueden vivir esa etapa en el que él aprende su gobierno emocional, por ejemplo. ¿Y cuáles son las repercusiones de eso? Porque se nos imaginan algunas repercusiones de eso, ¿no? Tensión, estrés, ansiedad, un montón de cosas, cuando claramente los chicos no pueden cometer errores. ¿Qué veis tú? Que a lo mejor ni siquiera nombrarlo como enfermedades, pero sí cuáles son los síntomas que veis de la incapacidad de expresión de eso. O sea, yo lo que he podido observar es principalmente la generación de ansiedad frente a que cada vez que él siente que viene algo que no está permitido, entonces hoy día tenéis cabros de 13, 14, 15, 16 años con crisis de ansiedad monstruosa, incluso varias veces al día. Y eso ya es un síntoma para mí tremendo. Es un estrés permanente, digamos, todo el día estresado, digamos. Cuando uno recuerda su niñez, que en mi caso la niñez era hasta los 14 más o menos, en mi época, es como, sí, habían temas y todo, pero era felicidad porque uno era simple, uno jugaba y se le pasaban las tonteras. Y si lo estáis pasando mal, salía a jugar con los amigos, incluso si los papás tenían problemas, incluso si había temas económicos en la casa, incluso si yo tenía problemas con compañeros, pero salía a jugar con los amigos del barrio y se te olvidaba. Claro. Hoy día no, hoy día como que permanecen todos los espacios porque se lo llevan en esta crisis ansiosa porque no está permitido enojarse. Y como no está permitido enojarse, me quedo con eso. Hay un montón de gatillos que están permanentemente diciéndotelo. Exacto. En todos los contextos. Y me lo llevo. O sea, lo hablábamos recién, la tecnología hoy día, que estoy todo el día con las pantallas y todo, ¿y qué es lo que ve uno? Perfección o la búsqueda de la perfección. Claro. Y ve cuerpos trabajados. Nadie sale como yo ahora con la guata que ando trayendo a hacer abdominales sin polera. Me matan. Claro. No está permitido. No está permitido el ridículo. Antes nos reíamos del ridículo. Era entretenido hacer el ridículo porque era gracioso y porque nos disfrutábamos de el reírnos de nosotros mismos sanamente, no de la burla. No el bullying, digamos. Claro, exacto. Entonces yo me acuerdo, yo tenía la inquietud del teatro, ponte tú, porque me daba lo mismo hacer el ridículo cuando era chico. ¿Por qué? Porque disfrutábamos de eso, yo no sufría bullying. Hoy día, como si se sufre bullying, ¿cómo voy a hacer el ridículo? Por lo tanto, ¿cuánto actor potencial no está hoy día? ¿Por qué? Porque hace el ridículo. O gente que puede hablar o que puede dar su opinión. Cabros que tienen opiniones increíblemente maduras, profundas, no las dicen porque en clase, y ojo, que no son solo los pares. Los profesores muchas veces, entendiendo el paradigma del profesor y lo difícil que es y todo lo que podemos hablar del mundo del profesorado, pero también hay paradigmas establecidos en términos de la formación, de la rigidez, efectivamente, de la formación pedagógica, que uno, cuando llegan tus hijos a la casa, tú dices, ¿en serio? ¿Te dijo eso? ¿O conversaron eso? ¿O no te dejó hacer eso otro? Claro, no da espacio. Y uno no lo entiende y que tiene que ver con un diseño. Y yo, más que culpar o decir, oh, qué mal profesor, no, digo, hay un diseño a aprender. Y cuando uno hace dinámica, a mí me ha tocado tenía la suerte de hacer dinámicas grupales con adolescentes en los colegios, los profesores me dijeron, ¿cómo hiciste eso? Pues eso yo pensé que era imposible lograr, yo pensé que no te iban a pescar. Y no hice nada tan particular desde mi punto de vista, y resulta que me doy cuenta que hay un montón de tecnologías de acercamiento a las personas que los profesores hoy día no las tienen disponibles. Y es difícil entrar porque cuando tú quieres entrar a un colegio, por ejemplo, a hacer talleres para esto o generar aprendizajes permanentes en el tiempo de acompañamiento de profesores, los colegios te cierran la puerta porque te metí en el feudo.
Claro. Y uno lo entiende desde el punto de vista institucional, pero bueno, ahí está la brecha, pues. Ahí está la brecha. Pero con los adolescentes lo que yo he visto principalmente es eso, las crisis de angustia, de ansiedad, producto de que no es posible no estar bien y por lo tanto el error es penado y por lo tanto ellos se penan a sí mismos, incluso ya ni siquiera llegan a que alguien más los sancione, se sancionan solos. Sí. Oye, contándole a los auditores del podcast, ¿qué sentís tú que es el aporte de la psicoterapia pránica en este tema de la ansiedad? ¿Qué podría darles como consejo, mirada, apertura? Yo lo encuentro, aquí voy a hacer de la opinión de la experiencia, para mí ha sido maravilloso. O sea, llega un niño cerrado, mirando para abajo, no quiero hablar contigo, me trajeron, no creo que sea posible que nada cambie. Y después de un rato, porque uno siempre como parte con cuidado, porque vienen por un coaching primero y uno, oye, ¿y te gustaría? Y como que le pregunta más al papá que al niño, ¿y qué tengo que hacer? Te voy a echar en este silloncito y dormir. Y yo voy a hacer unos aleteos y ya. Y termina, se levanta, se empieza a poner como los zapatos que se había sacado para acostarse en el sillón y dice, yo creo que algo bueno va a pasar acá. Así que sí, tengo ganas de seguir. O sea, partió con la declaración de que nada es posible cambiar de todo y en una hora te dice, yo creo que es posible que algo pase, así que sí tengo ganas. Sí. Y un niño chico, que tú decís, no es que él suela elaborar así en el sistema en el que está. Y te lo dice y eso es... Y a partir de ahí empezás a tener conversaciones. Entonces eso que no te hablaba, la siguiente sesión te lo habla y te lo dice y te lo cuenta. Otra vez se vuelve a llegar cerrado, tú vuelves a aplicar la psicoterapia. Respecto a esos temas que él siente que le están afectando, logra articular algunas cosas y vas como botando barreras. A veces tiene un recrudecimiento porque uno mueve cosas y llegan así como que se enojó y peleó con el compañero porque le dijo todo lo que pensaba. Entonces uno dice, ya, bueno, vamos a modular, vamos. Pero uno va haciendo la mezcla pero la psicoterapia lo que hace es ir botando las barreras que impiden llegar. Y abre toda esa puerta. Y obviamente hace la sanación, o sea, hay una sanación profunda que para mí el misterio de la sanación pránica, si uno pudiera decirlo más en religioso, ¿no es cierto?, como el misterio de la energía, que trabaja directamente en el sistema energético y conecta con lo más profundo de cada persona. Y esa transformación yo no la puedo aquilatar porque es gigante y a veces va más allá de cualquiera de mis capacidades. A veces uno siente que va a tirar la toalla y haces una psicoterapia y se acabó y se resolvió, y eso tiene que ver con una conversación de la energía de la persona con sí misma y con su alma superior y resuelve. Claro, me estáis hablando entonces como el aporte de la psicoterapia pránica, solamente manejar la energía, incluso podría trabajar en estos casos donde la conciencia obstaculiza un poco el cambio. Total. Y se convierte la psicoterapia en una herramienta ahí de transformación. O sea, yo podría hacer pura psicoterapia pránica muchas veces. Lo que pasa es que yo le integro en coaching porque soy humano. Y porque trabajo con humanos. Las personas también necesitan una cierta tangibilización de esto que hacen con su familia, claro que sí, ¿no? Traen a los hijos. Pero en la práctica, la psicoterapia pránica por sí misma es una herramienta que sana y resuelve, súper poderosa. A mí me ha volado la cabeza. Yo estudié veterinaria originalmente, después me di cuenta que tenía que trabajar con las personas, no con los animales. Pero biológicamente tengo un sesgo muy importante científico. Y para mí lo que yo he visto con la sanación pránica a nivel físico y psicológico me ha volado la cabeza. Por eso es que me estoy dedicando, porque o estoy siempre integrando, porque de verdad los resultados son superlativos. Oye, José Pablo, bueno, es apasionante el tema de tu trabajo, ver cómo integráis y ver los resultados en jóvenes, que no siempre es fácil, ¿eh? No. ¿Tenemos algunos temas para el futuro? ¿Tenía algún interés en seguir mostrándonos? Mira, sería bonito hablar, tengo algunas experiencias muy bonitas también con adultos y jóvenes, siempre llegan jóvenes también, pero que tiene que ver con el trabajo de traumas del pasado. Ya, súper. Y que uno los puede resolver ahí, uno puede viajar en el tiempo y cambiar la historia. Ah, muy bien, ya. Ahí te vamos a tener de nuevo en el próximo podcast. Así que muy contentos de haber recibido a José Pablo, este mundo del trabajo con sanación pránica, psicoterapia pránica, adolescentes, los conflictos de la adolescencia, la verdad que son un desafío muchas veces en nuestras vidas. Así que los invitamos a nuestro próximo podcast. Estén atentos. Club Bienestar TV Podcast. Nos vemos. Bueno, esperamos que este capítulo de Club Bienestar Podcast haya sido muy interesante para ti.
hemos estado dedicados este tiempo a poder crear esta instancia de conocimiento de lo que es la sanación pránica a través de terapeutas con mucha experiencia. Si tú consideras de que es importante para ti contactar a alguno de los terapeutas que has visto en nuestros capítulos del podcast, por favor conéctate con la información que está acá abajo, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico, y bueno, prueba una experiencia de sanación pránica junto a ellos, siempre va a ser beneficioso para ti. Nos vemos.